Muy buenas a todos, bienvenidos a este cuarto video del curso de programación desde cero. Aprende lógica y más. Hoy vamos a estar viendo estructuras de control, especialmente condicionales. ¿Qué son los condicionales? Los condicionales permiten la toma de decisiones en los algoritmos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, mediante condiciones, mediante decisiones, vamos a poder controlar el flujo de nuestro proceso. Vamos a ver a continuación los diferentes tipos de condicionales que existen y vamos a comenzar con el condicional simple. ¿Qué quiere decir condicional simple? Pues veamos. Supongamos que nosotros queremos determinar si un número en particular es mayor a 1, por ejemplo. ¿Cómo lo realizaríamos al ejercicio? Bueno, vamos a comenzar con un óvalo, es decir, con un inicio. Luego vamos a declarar una variable. Acá no vamos a pedir el dato para hacerlo más fácil. Directamente voy a asignarle un valor a esa variable. Y voy a preguntar, voy a realizar la operación de la condición, ¿sí? Estoy utilizando un rombo para decir que voy a realizar una condición. ¿Cuál es mi condición? Bueno, yo estoy poniendo, en este caso, si número es mayor a 1, acá pueden pasar ciertas cosas. Si sería verdadero o si no sería verdadero. Es decir, si el número que yo tengo es mayor a 1, ¿qué va a pasar? Bueno, va a aparecer un caminito por la derecha que dice sí. En ese caminito yo voy a realizar una cierta acción, la acción que yo quiera. En este caso, yo voy a mostrar un mensaje indicando que el número que yo tengo, 3, es mayor a 1. Esto seguiría su camino y terminaría. En el caso de que esta condición me hubiera dado un negativo, es decir, un no, el proceso seguiría directamente sin hacer nada, es decir, no tendría ninguna operación por el lado del no. Veamos ahora la pruebita de escritorio. Inicia el programa, lee la variable. ¿Qué valor hay en la variable? Un 3, es decir, la variable tiene almacenado dentro un valor de 3. Pregunto, llego a la condición y pregunto, ¿3 es mayor que 1? Sí, es mayor, se cumple, me daría un true, es decir, un verdadero, un sí. Se estaría cumpliendo, entonces el proceso iría por el lado derecho, por la parte del sí, y realizaría las ciertas acciones que yo tendría. En este caso, como habíamos dicho, mostramos un mensaje indicando que el número ingresado es mayor a 1. Seguiría el proceso y terminaría. Pero ¿qué pasaría, supongamos, si tuviéramos otro número, un menos 6? En ese caso, entraría a la condición o a la decisión, preguntaría, número es mayor a 1, ¿cuál es nuestro número? Menos 6. Entonces sería menos 6. ¿Es mayor a 1? No, porque es un número negativo. Entonces, como no es, no entra por el lado derecho, sigue por el lado de abajo, es decir, por el lado del no, y no haría nada, simplemente llegaría al final. ¿Por qué? Porque el enunciado simplemente me decía que yo verifique si un número era mayor a 1. En el caso de que sea mayor, yo haría una acción correspondiente o mostraría que el número es mayor a 1. Si no, no haría nada. Veamos ahora el condicional doble. El condicional doble me permite a mí realizar una serie de acciones dependiendo si la condición se cumple o si no se cumple. Es decir, a diferencia del anterior, ahora sí realizaríamos algo por la parte del no, cuando no se cumple la condición. Vamos a ver el mismo ejemplo de recién, pero ¿qué pasa si no se cumpliría la condición? Vamos a comenzar este diagrama con el inicio, vamos a crear una variable, de nuevo el mismo valor, vamos a preguntar si se cumple esa condición, voy a mostrar que el número es mayor a 1, pero si no se cumple yo ya tendría otra secuencia de acciones que yo podría hacer, es decir, si se cumple hago tal cosa, si no, hago tal otra cosa. Bien, esto se uniría después en un solo flujo y terminaría el programa. Vamos a ver cómo sería en este caso el proceso, cómo iría recorriendo a través de este diagrama de flujo. Comienza el diagrama, lee la variable, es decir, número vale 3, pregunto, ¿número es mayor a 1? Sí. Es correcto, entonces entro por la parte del sí, muestro en este caso un mensaje diciendo el número ingresado es mayor a 1 y finalizo. Este sería el camino en el caso de que la condición me diera a mí verdadero, es decir, que se cumpla. Ahora, ¿qué pasa si nosotros volvemos a darle otro valor, es decir, un menos 6? Con el ejemplo de recién, va a evaluar esa condición, va a preguntar número es mayor a 1, en este caso es menos 6. ¿Es mayor a 1? No, no es mayor porque es un número negativo. Entonces, como no es mayor, ahora yo puedo realizar una cierta acción en el caso de que no sea mayor. Si va por el no,
yo mostraría un mensaje diciendo que el número ingresado es menor a 1 y finalizaría. Ahora tenemos otro camino por el cual el proceso iría en el caso de que no se cumple esa condición. Lo que sigue ahora es la condición múltiple. La condición múltiple básicamente evalúa una condición y de acuerdo a esa condición toma un resultado, es decir, tomaría un valor. Veamos un ejemplo. Comenzaría mi programa, yo aquí cargaría un número, ya no le asignaría un valor como en el ejemplo pasado, sino que aquí ya cargaría un valor, por ejemplo, evaluaría ese valor y de acuerdo a ese valor saldrían opciones. Dependiendo del número que yo ingrese, la decisión va a evaluar de acuerdo a una serie de casos y de acuerdo a esos casos va a realizar la acción correspondiente. En este ejemplo yo puse en el caso 1, es decir, en el caso de que se ingrese un número 1, yo realizaría una acción 1. En el caso de que se ingrese un número 2, yo realizaría una acción 2. En el caso de que se ingrese un número 3, se realizaría una acción 3. Por ejemplo, inicia el programa. Yo cargo un 1 en número, es decir, que el número vale 1. Evalúa la condición cuánto vale 1. Como vale 1, yo configuré que en el caso de que sea un número 1, yo haría tal acción. Y eso terminaría y llegaría al fin del programa, o podría seguir haciendo otras acciones si tuviera antes de finalizar el programa. Ahora, en el caso de que yo ingrese un número 2, ese número 2 se evaluaría y consultaría en todos los casos a ver si coincide con el número que yo ingresé. En este caso, la que coincide es la del medio. ¿Sí? En el caso de que sea un número 2, yo realizaría cierta acción y eso terminaría y seguiría con el proceso. En el caso de que ingrese un número 3, pasa exactamente lo mismo, evalúa el número, consulta en todos los casos que tenga, si alguno corresponde al número 3, encuentra que sí, hay uno que corresponde en el caso de que sea un número 3, realizaría una cierta acción y finalizaría o seguiría con lo demás que tenga que hacer. Ahora, ¿cuál es la que quedaría de ver? Sería la condicional anidada. ¿Qué quiere decir anidadas? Quiere decir que están una dentro de la otra. Veamos un ejemplo. Mi programa va a comenzar, yo voy a cargar un número en la variable num, voy a tener una condición normal como ya veníamos viendo y aquí va a salir un sí y un no. Es decir, esto se parece mucho a la condicional doble, como ustedes están viendo. Si esa condición se cumple, yo voy a mostrar un mensaje o voy a realizar la secuencia de acciones que yo haya programado, es decir, puedo realizar operaciones, puedo mostrar un mensaje, etcétera, etcétera. En este caso, mostraría el mensaje, seguiría el flujo y terminaría. Pero ¿qué pasa si esto no fuera así? Es decir, si la condición no se cumpliera. Si no se cumpliera, acá aparecería otra condición. Y esto vamos con anidados. Quiere decir que está uno dentro del otro. ¿Sí? En el caso de que número no sea mayor a número 1, es decir, que no se cumpla, yo voy a evaluar ahora si el número es menor a número 1. Si eso se cumple, quiere decir que el número ingresado es menor a 1, es decir, estaría mostrando o haciendo una acción que yo quisiera y el proceso seguiría por el mismo flujo y se uniría al otro flujo, es decir, a los otros bracitos, por así decirlo, de la condición anterior y finalizaría o seguiría la demás parte del código. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la condición del número menor a 1 no se cumpliera? Si no se cumpliera, bueno, puedo realizar otra cosa, es decir, ya tendría la condición doble, en este caso, en ese lado. Es decir, si se cumple hago tal cosa y si no se cumple hago tal otra. Una vez realizado lo que yo tengo que hacer, básicamente uno el camino o el flujo al flujo principal y continúo a hacer lo que tenga que hacer. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a comenzar acá, ¿sí? Voy a cargar, por ejemplo, número 4 a num. Quiere decir que num ahora vale 4. Analizo la condición si la expresión es correcta o no. ¿Se cumple o no se cumple? Número, que es 4, ¿es mayor a 1? Sí. 4 sí es mayor a 1. Entonces iría por el lado del sí, mostraría lo que tengo que mostrar y terminaría o seguiría el proceso con las demás instrucciones que yo tenga, ¿sí? En el caso de que yo ingrese otro número, en este caso un número negativo, voy a evaluar la condición. ¿Esa condición se cumple? No. ¿Por qué? Porque menos 3 no es mayor que 1. Entonces, como no se cumple, va hacia el lado izquierdo, es decir, por la parte del no, iría. Y ahora entraría en otra condición. Ahora yo preguntaría, menos 3 no es mayor a 1. ¿Qué me quedaría? Que sea menor a 1 o que sea igual a 1. Entonces pregunto, ¿menos 3 es menor a 1? Sí. En ese caso, como sí es menor, entonces irías por el lado del sí, mostraría lo que tengo que mostrar y continuaría con el flujo. En el caso de que yo ingrese, por ejemplo, otro número, supongamos un 1, evalúo la condición y pregunto, ¿1 es mayor a 1? No.
no es mayor a 1. Vuelvo a preguntar. Entonces, ¿número es menor a 1? No, son iguales. Entonces, como no se cumple, voy por la parte del no y muestro el número ingresado es igual a 1. Si no es mayor a 1 y tampoco es menor a 1, quiere decir que es igual a 1. Muestro el mensaje, continúo con el flujo y termino. Vamos a pasar a Psaint, vamos a estar viendo 4 ejemplos. Cada uno va a representar a cada tipo de condicional y vamos a ver cómo funciona cada uno. Pasemos a Psaint. Bien, una vez aquí en Psaint, yo ya tengo los 4 ejercicios acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, el primero es verificar si un número es mayor a 10, el segundo es verificar si un número es par o no, el tercero es verificar si un número es positivo, negativo o nulo, y el cuarto es mostrar un día de la semana que el usuario elige. Cada uno corresponde a un tipo de condicional diferente, así que vamos a estar realizando cada uno para que veamos cómo se realizan estos tipos de pseudocódigos. Bien, vamos a comenzar con el primero, ¿sí? El primer ejercicio me dice verificar si un número es mayor a 10. Eso es muy simple, es el que hicimos recién. ¿Y cómo hacemos para empezar a escribir este tipo de código? Bien, vamos a arrancar con los ejercicios. Vamos a empezar con el primero que me dice verificar si un número es mayor a 10. Es decir, que yo solamente tengo que verificar o mostrar un mensaje que me diga si el número es mayor a 10. Si no es mayor, no tendría que hacer nada porque el ejercicio no me lo está pidiendo, solamente tendría que hacer algo por el lado del sí, es decir, si se cumple la condición. ¿Cómo comenzamos a realizar? Bueno, vamos aquí, vamos a definir primero, ¿sí? Definir, en este caso num, vamos a crear una variable para poder almacenar un número, lo vamos a definir como entero, ¿sí? Vamos a definir num como entero. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a decir, por ejemplo, escribir y vamos a poner ingrese un, en este caso, número, dos puntos, cerramos las comillas. Debajo vamos a leer num, es decir, que el usuario va a cargar un valor en esta variable y ahí nosotros vamos a preguntar cómo se hacen los condicionales aquí. Bueno, si ustedes quieren hacerlo de una manera más rápida, ¿sí? Pueden venir acá donde dice comandos y estructuras, hacen clic y le va a salir la mayoría de los comandos que existen en Psaint. En este caso los condicionales lo podrían hacer con el botoncito este. Si ustedes apretan van a ver que le va a salir, se le va a autocompletar ya con una porción de código. ¿Sí? Y abajo le van a dar información acerca de que para qué sirve cada cosa, pero por el momento yo voy a cerrar esto, ¿sí? Lo voy a borrar porque no necesitamos todo esto, ¿sí? Solamente les estaba mostrando para qué servía cada cosa. Así que, ¿cómo verificamos ahora si el número que nosotros ingresamos es mayor a 10 o no? Entonces ponemos si, por ejemplo, el número que nosotros tenemos es mayor a 10, entonces, y cuando nosotros ponemos entonces, vamos a ver que automáticamente se nos cierra el sí, es decir, terminaría el fin del sí. Lo que hay entre medio, lo que pasaría acá entre medio del entonces y el fin del sí, sería el cuerpo del sí. Las acciones que yo tendría que hacer o que podría ser si se cumpliera esa condición. Bien, entonces si se cumple esa condición yo solamente voy a mostrar un mensaje, es decir, un escribir que el número ingresado es mayor a 10, ¿sí? Cierro comillas y terminaría. Si yo ejecuto esto, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que está pasando. Bien, acá me dice ingreso un número. Perfecto, yo voy a ingresar un 12. Ingreso un 12 y voy a darle enter. Y vemos que me está diciendo el número ingresado es mayor a 12. ¿Por qué? El 12 se va a guardar en la variable num, ahora num va a valer 12 y cuando venga a preguntar acá si número es mayor a 10, va a decir 12 es mayor a 10. Si es así, entonces voy a mostrar un mensaje y en este caso el mensaje es el número ingresado es mayor a 10. Si no, terminaría el sí. Vamos a probar con otro valor si sigue funcionando de la misma manera. Vamos a ver ahora qué pasa si el número que yo ingreso no es mayor a 10. Bueno, vamos a ingresar por ejemplo un 4 y voy a darle enter y voy a ver la ejecución va a finalizar. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. El mensaje solamente se va a mostrar cuando el número sea mayor que 10. Si no es así, no va a hacer nada, es decir, no va a entrar en el cuerpo de esta función y va a continuar lo que tenga que hacer. Y lo que sigue a continuación es el final del algoritmo. Por eso es que termina directamente la ejecución de nuestro algoritmo. Bien, entonces ya tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Voy a reiniciar acá, voy a cerrar esta ventanita y ya tenemos el primer ejercicio realizado. Bien, vamos a poner acá realizado, ya está realizado ese ejercicio, así que vamos a pasar al número 2. Lo que voy a hacer va a ser borrar todo de nuevo y dejar como estaba. Y vamos a comenzar a realizar el segundo. Me dice verificar si un número es par o no. ¿Cómo hacemos esto?
Bueno, para verificar si un número es par o no, debemos utilizar el módulo, que eso lo explicamos también en videos anteriores. Entonces vamos a definir en este caso número, por ejemplo, o no sé, A. Podemos llamarle A. Definir A como entero. Vamos a definir A como entero. A va a representar un número cualquiera que yo tenga. Entonces voy a escribir. Recuerden que siempre debe mostrar un mensaje al usuario para que sepa qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tiene que ingresar. Y le vamos a pedir que ingrese un número. Bien, dos puntos y comillas. Una vez que ponemos el mensaje, vamos a poner leer, es decir, vamos a cargar datos en las variables que nosotros ya creamos y en donde vamos a guardarlo, en A es nuestra variable que creamos para guardar esos datos. Una vez tenemos esos datos, ahora lo que tenemos que hacer es realizar la condición doble. Recordemos que la condición doble me permitía a mí realizar una acción si se cumple la condición y si no se cumple la condición también. Es decir, ahora sí podría utilizar lo que me dice acá, ¿sí? Voy a hacer clic aquí y ahora sí tengo si se cumple, acciones por si se cumple, es decir, por verdadero, y acciones por falso, es decir, si no se cumple. Voy a cerrar acá y voy a preguntar la expresión A módulo 2. Le estoy diciendo que la división entre el número que yo ingrese y el 2 voy a tomar el resto. Si ese resto me da igual a 0, entonces es porque el número es par. Es decir, yo voy a escribir ahora y mostrar el número ingresado es par. Bien, muestro acá. Si el número ingresado es par, podemos mostrarlo incluso mejor acá. Perfecto, termino con esto. Y ahora, ¿qué voy a hacer si no se cumple esa condición? Bueno, si al dividir el número en 2 y tomar el resto, si ese resto no es igual a 0, es decir, si no es igual a 0, ¿qué voy a hacer? Eso quiere decir que es impar. Entonces vamos a decir, escribir el número ingresado es impar. Perfecto. Entonces ya tenemos las dos condiciones. Vamos a ejecutar la terminal para ver si esto está funcionando correctamente. Se abre la ventanita, me dice ingrese un número. Vamos a ingresar un número, por ejemplo. Vamos a ingresar un 26, por ejemplo, y voy a dar Enter. Aquí me está diciendo que 26 es un número par. ¿Por qué? Porque yo divido 26 en 2, eso me daría de 13. 2 por 13 me daría 26 y el resto sería de 0. Entonces toda esta operación está haciendo la división y me está devolviendo el resto. ¿Cuánto es el resto? 0. Entonces, 0 es igual a 0, sí. Entonces escribo el número ingresado en par. Si esto me daría 1, por ejemplo, si el resto sería de 1, yo preguntaría 1 es igual a 0, no. Entonces no se cumple, o sea, si no se cumple, yo voy a hacer lo que tenga que hacer luego. Entonces vamos a ejecutar de nuevo, es decir, vamos a reiniciar y ahora voy a poner, por ejemplo, un 13. ¿Por qué? Porque si un 13 lo divido en 2, sería de 6. 2 por 6, 12. Al 13 me quedaría de 1, es decir, resto 1. 1 es igual a 0, no. Entonces me mostraría esta parte de que el número ingresado es impar. Vamos a darle Enter y estamos viendo aquí el número ingresado es impar. Perfecto. Si no entienden bien esto del resto, por favor les recomiendo que vean los videos anteriores. Van a poder entenderlo claramente. Voy a cerrar esto. Vamos a ir acá y vamos a poner realizado. Ya está el segundo ejercicio. Y vamos a borrar todo esto. Bien. Ahora vamos a ver el tercer ejercicio, ¿sí? Me dice verificar si un número es positivo, negativo o nulo. En este caso, si es positivo, negativo o nulo, debemos utilizar una condicional anidada. ¿Por qué? Veamos. Primero vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir un número, una variable, perdón. Vamos a definir num como entero, ¿sí? Supongamos num, vamos a definir como entero. Vamos a escribir el mismo proceso que recién. Le vamos a pedir al usuario que ingrese un número, dos puntos, comilla, y vamos a leer num. Es decir, lo que el usuario ingrese lo vamos a leer y lo vamos a guardar en num. Ahora vamos a hacer una condición. Si, por ejemplo, número, podemos poner así, si el número es mayor a 0, entonces es porque el número es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si cualquier número que sea mayor a 0, eso quiere decir que es positivo, ¿bien? Pero ¿qué pasa si no se cumple? Es decir, si no se cumple, lo que yo voy a hacer es preguntar ahora dentro. Tendría que poner otro sí aquí. Por ejemplo, si número es menor, ¿sí? Como estamos viendo acá, si número es menor a 0, entonces pondría un escribir y diría el número es negativo.
¿Por qué? Porque si se cumple, es decir, si es menor a 0, el número sería negativo. Si no, ¿qué pasaría? Si no es mayor a 0 y si no es menor a 0, tampoco quiere decir que es igual. Entonces no haría falta ni siquiera preguntar de nuevo si el número es igual a 0. Es lo único que queda, así que si no se cumple ninguna de esas dos es porque vamos a escribir el número es nulo. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Voy a cerrar esta ventanita de acá y ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a ingresar un número acá. Ahora, ese número se va a verificar. Si el número es mayor a 0, supongamos que yo ingreso un 6, voy a decir 6. ¿Es mayor a 0? Sí. Entonces voy a mostrar que el número es positivo. Perfecto, ahí está funcionando correctamente. Pero ¿qué pasa si yo ingreso un menos 4? Si yo ingreso un menos 4, preguntaría, ¿menos 4 es mayor a 0? No. Entonces, como no se cumple, voy aquí de nuevo. Pregunto, ¿menos 4 es menor a 0? Sí. Entonces, muestro esto. El número es negativo. Supongamos que ingreso un 0. ¿Sí? Supongamos que ahora el número vale 0. Entonces pregunto, ¿0 es mayor a 0? No. Entonces, como no se cumple, entro acá. Pregunto de nuevo, ¿número es menor a 0? No. Entonces, como no se cumple, escribo el número es nulo. Bien, una vez que yo entro al cuerpo de una condición, es decir, que entro a la parte del sí, ya no se cumple lo demás, es decir, todo lo demás ya no se cumpliría, solamente entraría donde se cumpliera la condición y seguiría con lo que tenga que hacer. Es decir, no voy a evaluar si sí y después continúo con el no. ¿Sí? Si no se cumple una condición nomás. Entonces, ya teníamos listo el tercero, vamos a mostrar acá. Vamos a iniciar este proceso, vamos a ingresar un numerito y vamos a ver si está funcionando o no. Supongamos, vamos a comenzar con 0. Voy a poner 0 y voy a apretar y me está diciendo el número es nulo. Vamos a poner otro número, otro valor, ¿sí? Vamos aquí y vamos a poner, supongamos, un 256. Aprieto Enter y me dice el número es positivo. Ahora vamos a reiniciar esto y vamos a poner, supongamos, un número negativo. Vamos a poner menos 7. Voy a darle Enter. Y ahí estamos viendo que me está saliendo el número es negativo. Es decir, que está funcionando correctamente nuestro pseudocódigo. Vamos acá, vamos a poner realizado y vamos a pasar con el último, con el cuarto ejercicio. Voy a borrar todo esto y vamos a ver cómo se comienza a realizar estas cosas. Bueno, para realizar el cuarto ejercicio me dice a mí mostrar un día de la semana que el usuario elija. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, esto requiere un poquito más de líneas de código, más líneas de instrucciones, por así decirlo, pero vamos a ver que vamos a hacer un mini sistemita, un mini programita para que el usuario, de acuerdo a un menú, elija lo que quiere ver. Vamos a definir, en este caso, opción, vamos a decir opción, vemos que se marca directamente en azul, eso quiere decir que no puedo ocupar esa variable, es decir, ya es una palabra reservada de la aplicación, es decir, que ya hace algo esa variable, ¿sí? Vamos a definir y vamos a poner respuesta como, en este caso, entero. ¿Por qué como entero? Vamos a ver por qué como entero. Vamos a mostrar un mensaje ahora. Vamos a decir escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Acá vamos a poner, por ejemplo, mostrar o vamos a decir al usuario elija el o la opción del día que quisiera mostrar. Dos puntos vamos a poner y cerramos las comillas. Perfecto. Entonces ya tenemos el primer mensaje. Ahora vamos a escribir un segundo mensaje. Vamos a poner 1 punto. Vamos a poner lunes. ¿Sí? Cerramos comillas. Vamos a poner escribir de nuevo. Y así con los demás días. Entonces ya tendríamos una especie de menú. Si nosotros por el momento ejecutamos la terminal, vamos a ver que nos va a salir una especie de menú. Acá me sale, elija la opción del día que quisiera mostrar y me sale 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles, etcétera, etcétera. Es decir que estamos viendo correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leer, en este caso, la respuesta, es decir, la variable que creamos nosotros. Vamos a leer los datos ahí. Una vez que el usuario ingrese los datos acá, respuesta va a tener un valor. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál numerito está tomando el usuario y que corresponde a tal día? Bueno, la respuesta la tenemos acá guardada del usuario. Es decir, que él va a elegir 1 o 2 o 3 o 4 dependiendo del día que quisiera mostrar y eso se va a guardar acá. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a venir acá donde dice comandos y estructuras y vamos a poner este que dice según. Apretamos y vamos a ver que nos sale, nos autocompleta ya con una porción de código. ¿Cuál es la variable numérica que yo necesito evaluar? Bueno, yo tengo respuestas. Y de acuerdo a esta respuesta, yo voy a, en este caso, realizar una serie de acciones. Bueno, la variable numérica sería respuesta. Es decir que yo voy a copiar y voy a poner acá.
¿Por qué? Porque según la respuesta que yo tenga, voy a hacer una serie de acciones. Acá yo voy a configurar cada una de ellas para que haga lo que yo quisiera. Por ejemplo, en el caso de que elija uno, voy a mostrar lunes, ¿sí? Voy a poner escribir y vamos a mostrar acá lunes. Bien, y vamos a hacer lo mismo con todos los días. En el caso de que la opción sea 2, yo voy a escribir, ¿sí? Voy a copiar y voy a pegar. Y vamos a pegar y vamos a decir martes. En el caso de que sea 7, 2 puntos, vamos a escribir ahora domingo, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá, es decir, el espaciado que existe se llama indentación. Quiere decir que esto estaría o correspondería a lo que hay arriba, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho en el código porque si ustedes ven, esto también está corrido un poquito a la derecha de la misma línea que sigue esto. ¿Por qué? Porque esto indica que está dentro de la línea que tuviera arriba, es decir, todas esas opciones están dentro de lo que es la estructura según, ¿sí? Bueno, una vez tenemos esto, vamos a tener una opción por defecto que dice de otro modo. ¿Qué quiere decir de otro modo? De otro modo quiere decir que de otro modo que no sean cualquiera de las opciones que nosotros pusimos anteriormente. Bueno, me va a mostrar algo. Yo voy a mostrar, por ejemplo, escribir y le voy a decir la opción, en este caso, es seleccionada, es incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si pone 1, voy a mostrar lunes. Si pone 2, voy a mostrar martes y así. Pero si pone 8, ¿qué pasaría? No existe esa opción. Por eso ponemos acá, de otro modo, voy a mostrar que la opción ingresada o seleccionada es incorrecta. Y así ya tendríamos nuestro mini sistemita. Vamos a ejecutar ahora y vamos a ver si esto está funcionando. Me dice elija la opción del día que quisiera mostrar. Supongamos yo elijo jueves, es decir, un 4. Yo pongo 4, aprieto enter y me está mostrando jueves, ¿sí? Es decir, está leyendo, está evaluando el valor que tiene mi respuesta y de acuerdo a eso me va a mostrar el mensaje correspondiente. Vamos a reiniciar, vamos a mostrar ahora por ejemplo un domingo, voy a poner 7 y voy a darle enter y me va a mostrar acá domingo. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, el valor se está guardando en respuesta, por ejemplo el 7, respuesta va a valer 7, entonces según la respuesta va a entrar en alguno de estos casos y va a hacer lo que tenga que hacer. Cuando entra en uno ya no continúa con los demás, es decir, solamente entraría en un solo caso y saldría de la estructura completa, por así decirlo. En este caso, como yo elegí 7, respuesta evalúa acá y me dice 7 corresponde a esta opción, entonces voy a mostrar domingo. Pero ¿qué pasa ahora si yo elijo un 8, por ejemplo? Vamos a reiniciar. ¿Qué pasa si yo ingreso una opción que no existe? Supongamos un 9 o un 8. Entonces aprieto acá y me dice la opción seleccionada es incorrecta. Para eso serviría esto que dice de otro modo. Es decir, de otro modo, de cualquier otra opción que yo trate de ingresar, no voy a poder, entonces no va a mostrar nada. En este caso va a mostrar lo que yo ponga aquí. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete, ya sabes qué hacer, comenta en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.